Para detener el calentamiento global dentro de niveles que no ocasionen riesgos e impactos inmanejables para la sociedad, es indispensable llevar a cabo una transformación acelerada y de gran escala de todo lo que hacemos, en particular del cómo producimos y consumimos alimentos y energía. La ciencia nos dice que si queremos impedir que la temperatura del planeta se incremente por arriba de 1.5 grados centígrados, debemos reducir las emisiones globales en al menos 45% durante esta década y alcanzar la llamada neutralidad de emisiones de carbono o emisiones netas de cero para mediados de este siglo. Solo así habremos de cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Antes de hablar sobre el papel de la sociedad civil en el combate al cambio climático y sobre qué tan lejos pueden llegar sus esfuerzos, es importante recordar que son los gobiernos los que tienen la mayor responsabilidad por atender el problema. Son los gobiernos los responsables por ayudar a las comunidades y poblaciones más vulnerables a adaptarse a los impactos del cambio climático. Pero también son los gobiernos los responsables de establecer políticas y normas adecuadas que aceleren los esfuerzos para reducir las emisiones de los gases y compuestos que causan el calentamiento global. Los gobiernos nacionales deben diseñar con base en la mejor información científica disponible y en análisis socioeconómicos libres de sesgos partidistas o intereses empresariales, los mejores y más ambiciosos programas de descarbonización que puede implementar un país. Sin embargo, esto no siempre ocurre. A veces, por golpeteo de actores políticos de la oposición al gobierno en turno, o por presiones de grupos económicos particulares, los gobiernos permanecen pasivos o paralizados, o peor aún, pueden establecer políticas erróneas que solo favorecen a unos cuantos o que le causan innecesariamente altos costos económicos al erario. Por este motivo, es sumamente importante que los grupos de la sociedad civil, también llamados coloquialmente ONGs, funcionen como un contrapeso de esos intereses de grupos de particulares. Los grupos de la sociedad civil actúan como una especie de conciencia colectiva que presionan a los gobiernos para que tomen buenas decisiones y para transparentar las razones detrás de cada política pública. Con frecuencia, los gobiernos solo actúan cuando existe una presión y exigencia significativa en la sociedad. En este sentido, el tema del cambio climático no es muy diferente a otros temas de interés público. El problema del calentamiento global fue causado por las acciones de los seres humanos durante los últimos 2 siglos, pero de manera muy marcada en las últimas 5 décadas. Hoy, la ciencia es contundente e inequívoca. No tenemos más tiempo. El presidente Barack Obama de los Estados Unidos solía decir: somos la primera generación que sufre impactos severos del cambio climático, pero seremos la última que tendrá la oportunidad de resolverlo. Los políticos en turno son normalmente electos para periodos finitos de corto plazo, pero el cambio climático es un problema claramente intergeneracional. Los actuales líderes de gobierno ya no tienen la opción de dejar el problema para sus sucesores, ni mucho menos de empeorarlo. Son los propios jefes de Estado los que deben entender a fondo el problema e involucrarse en la conformación de una política de Estado en materia de cambio climático. Esto, desafortunadamente, no está ocurriendo en algunos de los países importantes de nuestra América Latina. Los adultos que hoy habitamos el planeta
Tenemos en nuestras manos el futuro de los jóvenes, de los niños y de las próximas generaciones. Hoy debemos tomar acciones radicales. Debemos cambiar la forma en la que generamos y usamos la energía, la forma en la que nos transportamos y cambiar también los tipos de alimentos que consumimos y cómo los producimos. Todo tiene que ser un cambio muy rápido. Estos cambios se han empezado a dar en algunos países del mundo. En muchos casos, ha sido fundamental el papel jugado por los grupos de la sociedad civil para promover cambios regulatorios y en los patrones de consumo de la población. Estos cambios han salvado millones de vidas. Además de la presión que los grupos de la sociedad civil pueden ejercer sobre los tomadores de decisiones, con frecuencia estos grupos han liderado campañas de concientización en medios de comunicación masiva y en redes sociales. Son de especial relevancia las campañas dirigidas a los consumidores para alertarlos sobre alimentos, productos, sustancias o artículos potencialmente dañinos a la salud o que pueden afectar negativamente al medio ambiente. Otro papel que será cada vez más relevante para los grupos de la sociedad civil es el de exigir una completa y total rendición de cuentas. En la reunión climática de Glasgow se finalizaron detalles sobre cómo debe ser el monitoreo, el reporte y la verificación de la información que los países entregarán periódicamente ante el Acuerdo de París. Todo esto dentro de un sólido marco de transparencia climática consensuado por las partes del acuerdo. Hoy en día, los países tienen que rendir cuentas no solo a sus propias poblaciones, sino a la comunidad mundial en su conjunto. En el cumplimiento de los compromisos de transparencia climática, los grupos de la sociedad civil al interior de cada país seguirán jugando un papel indispensable, garantizando que la información reportada por los gobiernos sea completa y factual. Cada vez más, los grupos de la sociedad civil se organizan en redes que permiten la suma de capacidades y una rápida difusión de nueva información que se va generando. Los grupos se organizan para responder ante temas que demandan un trabajo bien planeado y sostenido, pero también se organizan para responder con agilidad ante el surgimiento de alguna iniciativa gubernamental que pudiera afectar negativamente al medio ambiente o a los esfuerzos de adaptación y mitigación climáticas. Algunos grupos de la sociedad civil que cuentan con capacidades técnicas para actuar como un think tank contribuyen con una actividad adicional de gran valor para la sociedad. Están atentos a los nuevos hallazgos de la ciencia climática a nivel mundial y procesan esta información para divulgarla de manera accesible para el público en general. Con frecuencia, estos esfuerzos de divulgación incluyen materiales como infografías, boletines y reportes que tienen textos concisos y claros, pero sin perder el rigor de la fuente original de la información. Otra modalidad de participación de los grupos sociales es en los procesos de diseño de normas y estándares relevantes para la agenda del cambio climático. En estos procesos, donde se desarrollan instrumentos regulatorios, es muy importante la participación de los grupos ambientalistas para que los intereses particulares de algunas empresas no sesguen la discusión o frenen el avance de los esfuerzos para el control de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Los grupos de la sociedad civil funcionan con frecuencia como evaluadores críticos del trabajo legislativo, dando seguimiento a las propuestas de nuevas leyes y a las iniciativas de modificación de leyes ya existentes. Las organizaciones sociales se establecen como guardianes del bienestar público,
para que los grupos de interés que cabildean activamente en los pasillos del Congreso no tengan el campo libre para tratar de imponer sus particulares puntos de vista, los cuales suelen no coincidir con el interés público y el bienestar de las mayorías. Es cada vez más común que los grupos defensores del medio ambiente establezcan mecanismos como los observatorios ciudadanos que hacen un seguimiento puntual de las votaciones de partidos y de legisladores. Estos observatorios pueden validar el nivel de congruencia entre los discursos y las promesas públicas y el posicionamiento real en materia climática y ambiental de cada legislador. Las organizaciones sociales con frecuencia son quienes dan voces a los grupos más vulnerables y desprotegidos de la sociedad, a los grupos de la población con menos recursos económicos y que carecen de los medios para tener acceso a las discusiones parlamentarias y poder defender directamente sus intereses. Algunas ONGs se han convertido en aliados naturales de las poblaciones indígenas que buscan defender sus territorios ante la imposición de proyectos gubernamentales o privados que pudieran atentar contra sus derechos y contra los ecosistemas en donde estos grupos están asentados. A nivel internacional, han sido los grupos de la sociedad civil los que han dado la batalla por buscar un mejor balance entre las agendas de mitigación y de adaptación en el marco de las negociaciones del Acuerdo de París. Es verdad que hay una urgencia por reducir las emisiones que causan el calentamiento global, pero también es verdad que el 80% de los países del mundo han tenido una mínima contribución histórica a la generación del problema y, sin embargo, ya están sufriendo severos impactos negativos por este fenómeno. El cambio climático atenta contra las posibilidades de desarrollo social y económico de los millones de pobres del mundo. Son los grupos de la sociedad civil quienes han enfatizado este problema y nos hacen un llamado urgente a evitar que el cambio climático profundice aún más las grandes inequidades presentes en los países en vías de desarrollo. En el marco del Acuerdo de París, en donde cada uno de los países ha presentado de cara al mundo una serie de compromisos de reducción de emisiones, los grupos de la sociedad civil darán un seguimiento puntual para que los gobiernos cumplan con la implementación de acciones oportunas y suficientes para avanzar año con año en el cumplimiento de esos compromisos. Las ONGs son quienes observarán y evaluarán de forma permanente los avances o la falta de ellos por parte de sus gobiernos. Las coaliciones de grupos de la sociedad civil han promovido y facilitado el intercambio de experiencias entre países, compartiendo tanto información técnica relevante, así como experiencias sobre las mejores prácticas relacionadas con las campañas de concientización y de incidencia política, así como en la toma de decisiones. Es importante que todos los gobiernos de nuestra región de la América Latina entiendan la importancia de los grupos sociales, los respeten y los protejan, pues continuarán siendo un factor clave que incremente nuestra esperanza en detener el calentamiento global dentro de los márgenes señalados por el Acuerdo de París.